Pues soy un apasionado de mi país, de México, de su democracia, de su lucha por la justicia, por la igualdad, por la libertad. Santiago Krill es un académico, demócrata. Muy dedicado a sus proyectos, muy reflexivo. Culto, sereno y que su gran cultura lo hace tener los rasgos de personalidad que tiene. Un hombre que escucha, un hombre que cuando hablabas con él, disintiendo te respetaba, se ponía colorado, eso sí, pero aguantaba como los hombres, aguantaba precisamente que lo criticaras y escuchaba. Comprometido en su momento con sus semejantes, con su causa, con su país. Es el caballero de la política. Él viene de una familia, de toda una historia, y no tengo duda que eso marcó su vida, seguramente desde muy joven. Saber que mis antepasados tuvieron que ver con la formación del país, con su proceso histórico, pues me da una enorme responsabilidad. Desde mi chosno, don Carlos María de Bustamante, que fungió como secretario de don José María Morelos y Pavón, y por supuesto mi bisabuelo, Enrique Krill. Él fue secretario de Relaciones Exteriores en la época del general Díaz. Tuvo una participación política, ciudadana, muy importante por parte de su tío Enrique, de su padre René y de su madre. Entonces todo esto, pues sin duda me hace asumir una responsabilidad muy especial porque desde chico en mi casa hemos escuchado pues historia de la familia, pero que también es parte natural de la historia de México. Bueno, Santiago es abogado de la UNAM. Para mí fue algo único en el proceso de formación por los maestros que tuve, que me dieron derecho constitucional, como Jorge Carpizo, como el maestro Burgoa. Tuvo mucha experiencia como abogado, estuvo 20 años en un despacho, fue director de Derecho del ITAM, fue maestro. Por más de 17 años. De filosofía del derecho. Y su cátedra era famosa, hasta donde recuerdo, porque concentraba su atención en dos autores, principalmente, en Hans Kelsen y en Santo Tomás de Aquino. Formaba parte de una revista, en el Consejo de la Revista de este país. Fue una invitación que me hizo Federico Reyes Heroles para fungir como abogado de esta iniciativa para crear la revista Este País. Pero sin duda, en el momento en el que se crea Este País, se empiezan a desarrollar y discutir ideas en esa revista que eran muy necesarias, que eran algo así como el flujo sanguíneo de lo que a la postre sería la ciudadanización de las instituciones políticas del país. A la par, o más o menos en esa misma época, me invitaron a participar Enrique Krause como secretario de la revista Vuelta. Y en el caso de Vuelta, él llega en un momento muy importante de la revista, porque la revista saca en 1993 El Príncipe de Asturias. Entonces esta revista se consolidó como una voz hasta cierto punto disidente, con todos los asegúnes que pueda tener la misma imagen de Octavio Paz, que fue el presidente y director de esta revista. Y a Santiago le tocó dirigir esa revista, le tocó llevar esos esfuerzos también, y creo que su formación académica lo lleva
a la militancia en revistas como Este País y como Vuelta, porque son revistas principalmente académicas, ¿no? Los inicios de la actividad política de Santiago era por la democracia. Cuando estaba yo pues en la parte académica, en la parte docente, pues uno estudiaba la realidad. No es que no fuera parte de ella, pero no tenía una participación activa. La empecé a tener ya en los últimos años de mi vida como docente, como profesor, en donde empezamos a observar elecciones, a denunciar los fraudes electorales que había en el país. Me tocó observar las elecciones, por ejemplo, en Chihuahua en 1986, donde actualmente observé cómo se robaron las urnas los propios policías. Luego pasé a la observación de la elección de 1988. La elección de 1988 había traído una serie de reflexiones profundas sobre lo que estaba pasando con nuestra democracia. Porque todo el mundo asumía, la mayoría, que no era una buena democracia, pero que tampoco era una dictadura. Entonces era la dictadura perfecta porque realmente tenía un manejo, un andamiaje, de tal manera que pues, eran grupos corporativos, había componendas. Y había conciencia en todos que el país ya no aguantaba otro 88, lo pondría. Ya no aguanta. El fraude del 88 fue catastrófico, puso al país a punto de una rebelión política, social, que no se dio. Donde el sistema se cayó, actualmente con doble L y con Y, de callarse y de caerse. Mira, Santiago es un hombre que hace una transición, digamos, de un puesto importante como abogado en el sector privado y se incorpora, de hecho, a la vida pública, más que la vida pública, se incorpora a la vida ciudadana, cuando un grupo de asambleístas de varios partidos convocamos al plebiscito de la ciudad. Y la circunstancia que me llevó a buscarlo fue que el regente, Manuel Camacho Solís, había convocado a unas mesas sobre reforma política en la Ciudad de México, impulsar un plebiscito. No estaba en la ley, pero tampoco estaba prohibido. Como tanto Luciano Camacho como jefe de gobierno, como Marcelo Ebrard, no querían el plebiscito. Querían pararlo, trataban de deslegitimarlo. Entonces nosotros que estábamos convocando el plebiscito dijimos, para legitimarlo vamos a invitar a ciudadanos independientes que avalen que el plebiscito está siendo en forma honesta. Santiago Krill acabó siendo el abogado del plebiscito. El plebiscito fue en 1993, el grupo San Ángel en 1994. Y creamos un grupo para tratar de influir en la elección del 94, que se diera oportunidad a los candidatos de oposición en la presidencia, que tuvieran los mismos espacios en los medios de comunicación que lo que tenían el candidato del PRI. Era una especie de interés claro de generar una ciudadanía vigilante de la política. Y desde luego Santiago no iba a estar fuera de ese tipo de escenarios. Era justamente lo que él había aprendido. Era en ese tipo de grupos donde había que participar. Y al final del día, pues este grupo lo que hizo fue garantizar equidad en las elecciones. Y creo que de ahí surge algo padre, surge una participación plena de todas las fuerzas políticas para convertir esa democracia que en papel ya era una realidad, en que en la práctica fuera una realidad. Entonces, a partir de ahí se empiezan a dar procesos de reformas políticas por aproximación, es decir, muy graduales, hasta llegar, digamos, a la reforma de 1994, en donde se transforma el IFE, dadas las condiciones que se vivían en aquel momento, el asesinato de Colosio, el asesinato del Cardenal y el surgimiento del zapatismo. Ahí Salinas ya no podía manejar el proceso electoral de una manera adecuada y ser garante de ese proceso.
Se da el impulso para que el Instituto Federal Electoral se ciudadanice, porque como muchos recordaremos, la organización de las elecciones era el monopolio de la Secretaría de Gobernación, y el secretario de Gobernación presidía la instancia que calificaba las elecciones. Nada más vale la pena recordar el 88. Entonces decidieron, a través de unos acuerdos, que el IFE se le entregara a 6 consejeros ciudadanos. La invitación formalmente me la hizo para ser uno de los 6 Jorge Carpizo. Es ahí, después del plebiscito, donde Santiago sí ya busca actuar directamente en política. Es por eso que dice que sí a ser consejero electoral. Y entonces ya Santiago está actuando políticamente. Él fue consejero ciudadano del 94 al 96. Mientras fue consejero ciudadano, Santiago Krill fue uno de los arquitectos de lo que hoy conocemos como la ciudadanización de las instituciones de Estado en materia electoral. Yo creo que a partir de la reforma en 96 realmente la calidad de las elecciones en México cambia y también, por otra parte, se acordó la democratización del Distrito Federal para que los ciudadanos ya pudiésemos elegir por vez primera a un jefe de gobierno. Ambos elementos fueron tratados y discutidos por casi un año en el seminario del Castillo de Chapultepec. Ahí nos concentrábamos. El seminario de Castillo lo que hizo fue hacer una propuesta de reforma electoral que se sumó a otras propuestas y que lograron al final la independencia y la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Pues ahí se dieron algunos acuerdos y los acuerdos, las consecuencias de los acuerdos es lo que hoy vivimos, ¿no? Cuando terminé como consejero ciudadano, precisamente la reforma política estableció un transitorio constitucional en donde decía con precisión algo que si se ve a la luz de los derechos humanos es violatorio, atentatorio de derechos humanos. Decía que no podíamos volver a ser nosotros consejeros ciudadanos, si estamos proscritos. Y estamos proscritos porque fuimos los activistas de esa reforma y el PRI estaba muy enojado. Dijo, sí, bueno, pues una de las condiciones que yo pongo para sacar la reforma es que estos, José Agustín Ortiz Pinquet, Santiago Krill, nunca vuelvan a ser consejeros ciudadanos. Ahí está el artículo transitorio para la historia, para el que lo quiera observar y ver. Es un atentado en contra de mis derechos políticos y de mis derechos básicos humanos. Creo que Santiago marca nuevamente un antes y después y le da aliento a la política partidista, le da aliento a la política para la democracia y le da aliento también a la ciudadanía, de que no es obligado a afiliarse a un partido para ser parte de un poder legislativo que también juega un papel determinante. Y una vez que dejé de ser consejero ciudadano, me invitó Carlos Castillo Peraza. Yo tengo una gran amistad con Carlos Castillo Peraza. Él me invitó a ser diputado independiente por el PAN. Y no fue cualquier diputado, fue presidente de la entonces Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la primera vez que lo ocupó la oposición. Fue la primera legislatura en que el PRI no tuvo mayoría absoluta, que se empezó a dividir el poder. Fue una legislatura histórica por ello y también tuvieron sus aciertos y sus errores como cualquier cambio de paradigma en cuanto a reformas estructurales, en cuanto a paso. Pero creo que eso marca el acercamiento de Krill al PAN para ser diputado. Santiago Krill y el Partido Acción Nacional eran dos cosas que iban a converger en algún momento de la vida de Santiago. Además, mis antecedentes que tenía con el PAN, que no eran menores, dado que mis primeros años, pero estoy hablando de mis primeros años de vida, pues el PAN estuvo presente en mi familia. O sea, participé en eventos, estuve en elecciones, en mítines, tuve la oportunidad de conocer a los fundadores del PAN. Entonces, todo esto pues, me daba una enorme cercanía. Y por supuesto, las pláticas y la cercanía que tenía con mi padre, pues aún más. Yo no lo había notado, y menos cuando ves la trayectoria ciudadana de él, pero cuando me invitó en una ocasión a su casa, tiene una fotografía de chiquillo él, donde está con una bandera del PAN, siendo un chiquillo de, no sé, 3 años, 4 años, y tiene esa fotografía parado en el cofre de un auto
y creo que, si mal no recuerdo, debe haber sido con don Efraín o sea, con alguno de los fundadores del PAN, y trae esa bandera. Y si la tiene ahí, dije yo, este tiene el panismo en las venas. A veces se dice que personajes importantes como él llegaron y rápidamente ascendieron hasta arriba del partido. No, él sí hace un trabajo partidista. También fue candidato a jefe de gobierno. Participa y participa a manos llenas en la campaña, una de las mejores campañas en el Distrito Federal. Se ganan 6 delegaciones, se cambia el paradigma. Obviamente hay un fenómeno al que le llaman el fenómeno Fox. Y creo que esa experiencia no solo lo acerca a la militancia, lo acerca a la mística panista. Había sido una campaña que fue de menos a más. Empecé yo con 13 puntos, era una campaña pues, prácticamente perdida. Y la idea primaria era poder defender el Distrito Federal para que no se nos fuera a caer la elección presidencial. Pero a la medida que fue avanzando la campaña me di cuenta que podíamos ganar y avanzar más. Y por supuesto que hice todo lo que estuvo en mi poder para llevarlo a cabo. Hace una campaña importante, trascendente y a mi juicio victoriosa. Y siempre hay la duda de si el PAN o el presidente Fox en aquel entonces decide no impugnar la elección del Distrito Federal para que no impugne la elección presidencial. En el conteo de votos y todo esto, pues sí surgieron muchas dudas sobre la legalidad de esa elección. Sin embargo, no teníamos las bases sólidas, firmes para poder impugnarla. Y ahí se combina este intento de ganar la jefatura de gobierno del Distrito Federal, por un lado, y después aceptar la invitación del presidente Fox, ya en la cúspide del poder panista, llegando a ganar la presidencia de la República como secretario de Gobernación. Vicente Fox inmediatamente me llamó y más o menos sus palabras fueron: qué mal que la Ciudad de México perdió a un gran jefe de gobierno, qué bien que el nuevo gobierno que están haciendo tenga como secretario de Gobernación a Santiago Krill. Pero lo importante es que ahí él se vuelve ya un funcionario ejecutivo, ya es quien está directamente ejerciendo el poder. Hubo muchos retos. El primero de ellos yo creo que se concentraba en forjar una nueva gobernabilidad democrática que consistía fundamentalmente en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a las libertades y en poder, digamos, hacer distinto y distinguible las funciones que tenía la Secretaría de Gobernación comparadas con las otras secretarías de Gobernación de otras épocas. Él recibe una Secretaría de Gobernación empoderada. Recordemos que la Secretaría de Gobernación era el centro de la política. La Secretaría de Gobernación se encontraba capacitada para actuar en todos los ámbitos de la política. Lo que hace Santiago, desde luego, seguramente por instrucciones presidenciales, es hacer una transformación importante en la Secretaría de Gobernación. Por ejemplo, sale toda la parte de seguridad y dejan a la Secretaría de Gobernación como un operador política. La Secretaría de Gobernación sigue manteniendo ciertas redes de poder, pero no es la misma secretaría con la misma fortaleza que tenía en los regímenes priistas. Tenía yo muchos conflictos con el secretario de Seguridad Pública, no por otra cosa, porque él tenía su agenda de cumplimiento y sus responsabilidades y yo la mía, pero en muchos sentidos se traslapaban. Sin embargo, sí puedo decir, después de ver el paso de muchos secretarios de Gobernación, varias cosas. La primera de ellas, estuve yo 5 años o casi 5 años en la Secretaría de Gobernación y no tuve una persona muerta por motivo de una movilización o causa social. Es muy importante, 5 años. Tengo las manos limpias de sangre. Que prefirió muchas veces asumir conflictos como derrotas
que hacer un acto de violencia, se tenía que marcar la diferencia entre un gobierno priista y uno panista. Fue un secretario de Gobernación que le tocó todo el cambio de las legislaciones de medios de comunicación, que le tocaron muchos conflictos muy fuertes y que los supo librar sin necesidad de generar ningún problema mayor. Eso es llevar la política interior del país, ¿no? Aunque no tenía yo el comando de las fuerzas federales de manera directa, sí tenía, digamos, la coordinación en materia de seguridad pública y seguridad nacional. Recibimos al país de manos del presidente Zedillo con un índice de alrededor de 14 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Cuando yo dejo la Secretaría en mayo del año 2005, ese índice había bajado a 8. Y esto es importante decirlo porque hoy en día estamos prácticamente a 20, entre 20 y 23 crímenes violentos por cada 100,000, o sea, 3 veces más. Yo digo, bueno, una de las cosas que no hizo Santiago Krill fue reprimir. Ahora, respecto de lo que sí hizo Santiago, impulsó la creación del CONAPRED y la ley para prevenir la discriminación y el IFAI. A mí me parece, sobre todo en el segundo caso, aunque en el primero también, pero sobre todo en el segundo caso, que es uno de los pilares de la democracia del México de hoy. Muchas veces dijimos que Santiago era un hombre muy ambicioso. Con su carrera política lo demuestra, pero también lo demuestra que sus fracasos no lo hundieron. Al contrario, lo hicieron corregir camino y seguir adelante. Quise buscar la candidatura a la presidencia por parte de mi partido, el Partido Acción Nacional, y el PAN decidió por un candidato distinto. Yo soy demócrata, creo en los resultados desde el punto de vista de elecciones. Pocas veces en la política he visto tanta grandeza, y la he visto 2 veces. Cuando gana Felipe Calderón la interna, y recuerdo en esa campaña muchos momentos donde él estuvo ahí, con una extraordinaria generosidad. Yo diría que a ratos ejemplar. Y lo viví después yo como candidata a la presidencia de la República. Quien más me acompañó, de quienes habíamos estado en la contienda interna, fue Santiago Krill. Bueno, él llega al Senado de la República después de perder la elección interna del PAN contra Felipe Calderón, llega como coordinador del grupo parlamentario, fue presidente de la mesa directiva, fue presidente de la Junta de Coordinación Política, y dentro de su gestión y a propuesta de él se dio una de las reformas más importantes de la historia de este país, la reforma que hace de los derechos humanos una realidad en la Constitución. Para mí lo más trascendente de esa legislatura en el Senado, que es la modificación constitucional al artículo 1. La ley Televisa se llamó así porque daba la impresión de que era una ley que favorecía a los medios de comunicación, cuando una gran cantidad de sectores justamente estaban tratando de controlar más a los medios de comunicación. Y esto es una decisión de Santiago, lo colocan justamente en el centro del debate. Y que Santiago tomara esa decisión sí lo pone a la mitad de diferentes fuerzas, la izquierda y la derecha por un lado, pero por otro lado dentro de su mismo partido. Hay que recordar una escena muy triste de la política mexicana en que Televisa borra a Santiago Krill de una sesión de la Cámara de Senadores, en donde está él presidiendo, y ves la toma que pone Televisa y está vacía la silla de Santiago, y ves la toma de otros medios y está ahí. Más allá de que haya sido el motor claro, lo que sí es cierto es que la ley fue muy polémica y había costos políticos que pagar ante lo que estaba ocurriendo. Y ahí también hay un elemento importante que también Santiago sabe leer. Era preferible que él pagara el costo, que el costo subiera al gobierno. Y no se aparte del PAN, lo quitan de la coordinación, que son cosas diferentes. Sigue siendo senador panista y todo. Eso fue el argumento que dio el entonces presidente del PAN. Calderón lo que no quería era permitir por ningún motivo que Santiago pudiera crecer, porque Calderón no le perdonaba, y es lo que no le perdonó a muchísima gente, que se hubiera enfrentado a él en una contienda democrática.
Entonces el objetivo de Calderón era no permitir que Santiago Krill creciera. Y para eso era hacérsela sentir. Calderón históricamente lo que hizo a través de su gobierno con los panistas fue cobrar facturas. Pero para que dolieran, el mecanismo era muy simple. Primero tenía que subirte para luego azotarte y dejarte caer. En estos caminos de libertad yo veo dos grandes contribuciones, como ya te explicaba una. La participación de él en el Senado para la modificación del artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos. Pero la segunda, muy importante, es su lucha que hasta la fecha mantiene al interior del Partido Acción Nacional para tratar de transformarlo y rescatarlo. Hay muchas figuras de la transición democrática del país y una de esas figuras es sin duda Santiago Krill. Sin la libertad no podemos hablar de democracia. Sí, y eso lo tiene muy claro Santiago. En los caminos por la libertad, Santiago es un caminante que lo ha demostrado desde hace muchos años.